Y hoy te mostramos mucho desde la perspectiva de la micro, ¿no? Desde las empresas, cómo se vive, cuáles son los planes de carrera, qué cambió. Recién escuchábamos el por qué hoy hay que pensar por ahí en planes de un año, año y medio, que te suena a muy poco. Y esto todo tiene que ver con un marco. Para el marco tenemos a Julián de Diego. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor emérito ahora de la Universidad Católica. ¿Cuántos años especializado en Derecho Laboral? Bueno, cuando me gradué hice inmediatamente un curso de especialización a nivel local y después estuve en Cornell y en Columbia haciendo cursos de especialización en Estados Unidos. Hoy mis amigos de la Real Academia Española, a la que me acabo de integrar como académico desde Argentina, me reprochan mi formación americana, digamos, pero lo cierto es que la influencia después de la Universidad de Bolonia, Oxford y muchas experiencias que tuve en Europa me inclinaron la balanza hacia una visión más humanística de los recursos humanos, muy coincidente con lo que estoy escuchando en los paneles, ¿no? Hasta acá el perfil de él, de Julián de Diego, por Julián de Diego, pero nosotros también armamos su perfil. Míralo. Julián de Diego, director de posgrado en Recursos Humanos de la UCA. Es consultor laboral de empresas y entidades empresarias, profesor titular ordinario de Derecho del Trabajo en las carreras de grado y posgrado de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, además de director de posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios en la misma institución. Es abogado graduado de la UCA y cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas, articulista y tratadista, con 20 libros y 2 tratados en su haber y más de 3.000 colaboraciones en revistas especializadas y otras obras colectivas. En 2016 ganó el premio CONEX en la categoría Derecho Laboral y primer premio ADEPA en la categoría Abogacía Argentina, gracias a la columna permanente del Cronista sobre temas laborales. Julián, arranquemos vamos a hacer un ping-pong de contexto, ¿no? Antes tengo que preguntarte por tu corbata, que es bastante, muestra y dile la... Sí, este es un regalo de mi nieto Augusto. La tabla periódica Es la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Estábamos en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y por supuesto él estaba entusiasmadísimo con los mamuts y con todos los animales y termina el museo en un negocio donde te venden souvenirs. Bueno, él compró su juguete y demás y me dijo, abuelo, me gustaría regalarte esta corbata porque a vos te gustan las corbatas, pero me mostró su bolsillo vacío, no tengo plata. Entonces le dije, bueno, yo te lo presto. Así que me lo regaló mi nieto cuando tenía 4 años, ahora tiene 8 y es un nieto brillante. Mira, arranquemos por ahí, por los bolsillos vacíos. Varios temas que están pasando por esta época. Una tiene que ver con que las empresas de la Argentina compiten desde Argentina con cualquier lugar del mundo. ¿Qué cambia para el trabajador, para el empleado? ¿Qué hay que mirar al momento de tomar una decisión de partir del mundo local para el exterior? Déjame decir 2 o 3 cosas que tienen que, digamos, enmarcar el escenario de la pregunta. En primer lugar, hay que decir que la Argentina no está más en esta inflación, o sea, en recesión más inflación. Estamos en reactivación más inflación, que obviamente es un escenario distinto, tempestuoso, pero tiene la ventaja de que no estás paralizado como en la stagflation, ¿no? Ahora, me cuesta mucho pensar en la palabra que tendría que reemplazar a stagflation, pero pensé en reactiveflation, o sea, reactivación más inflación. ¿Eso qué ventaja tiene y qué desventaja? La gran ventaja que tiene es que tenés la motivación del trabajo. Y la motivación del trabajo ahí agrega la competencia internacional. Hoy un trabajador del petróleo, de la industria farmacéutica, de la informática, de la robótica, de la ingeniería, de los nuevos procesos industriales, es un candidato a trabajar en cualquier parte del mundo, incluyendo los centros empresarios y los centros de investigación más grandes del planeta. Cuando yo estuve en Singularity antes de la pandemia, me encontré con 2 candidatos a astronauta que eran 2 argentinos, una mujer y un hombre, que estaban haciendo entrenamiento para ser astronauta. Entonces, el primer dato, el escenario es un escenario extraño donde todos tenemos un barco dentro de una tempestad y entonces están las grandes empresas que tienen un transatlántico o tienen un portaaviones y está el pequeño empresario y el trabajador que está en un barquito, en un velerito y tiene que estar en la misma tempestad.
como decía Séneca, cuando uno tiene un barco que no tiene destino, todos los vientos son desfavorables. Entonces, lo que hay es gran incertidumbre y sobre todo se anuló la previsibilidad. Así todo, empresarios, pequeños emprendedores y trabajadores decidieron enfrentar el escenario. Subirse a su propio bote, su propia lancha y salir. Aunque tengas una chalupa, Sí. estás adentro de la chalupa y le va a buscar la forma de saltar las olas y de sacar tu ventaja y hacer tu dinero. ¿Eso que está generando en Argentina? El crecimiento del empleo. Ahora, el crecimiento del empleo en la Argentina tiene una dificultad, es selectivo, porque vos tenés que ser alfabéticamente completo, es decir, no solamente tenés que saber el alfabeto, tenés que ser alfabeto digital. Si vos sos alfabeto digital, acaba de hacer una experiencia, no acaba de hacer, sino que está haciendo una experiencia, un pequeño instituto en una villa de emergencia, no lo quiero citar a ninguno de los dos para no sofocarlos, donde tienen aproximadamente unos 20 o 30 alumnos de la zona de emergencia que no terminaron la escuela secundaria, pero que están estudiando informática. Y todos tienen salida laboral antes de terminar el curso, un curso que dura 2 meses. Entonces, hay una transformación que llama a que el trabajador empiece a jugar este papel, este rol protagónico importante del que se habló entre los expertos de recursos humanos, porque hay otro fenómeno que está apareciendo, que es la democratización de los recursos humanos. ¿Qué significa? Antes, el principio era quién ejerce la autoridad. El empleador, el jefe, el dueño, el accionista. ¿Quién dirige? El CEO, El el mismo. director. ¿Quién organiza? El mismo. El dueño del capital era el árbitro absoluto de todos los destinos de una compañía. Hoy ese proceso, inclusive por la influencia de la informática, se está horizontalizando. Y por lo tanto, cuando uno habla con el presidente de Microsoft, con el presidente de empresas informáticas, dice, bueno, me han traído la posibilidad de tomar esta decisión, lo voy a consultar con mi equipo. Obviamente que una vez que consultó al equipo y se tomó la decisión, que finalmente es una decisión que podría no ser democrática, el gerente general de la operación tuvo que consultar a su equipo para poder tomar una decisión adecuada, porque lo tienen que acompañar después los integrantes del equipo. Y si eso te lo tiene que hacer entre los pares en una región, se reúnen todos los gerentes generales y hacen el mismo proceso. O sea, discuten, tratan de buscar un consenso y sobre la base de ese consenso todos detrás. Julián, y si quiero trabajar para afuera y no pertenecer a un barco pequeño, un barco grande, un transatlántico, me contratan de afuera y dicen, bueno, tal persona va a hacer servicios desde Argentina o de programación o de industria gráfica o de cualquiera de las industrias, ¿qué gano y qué pierdo? Fíjate vos qué interesante lo que acabas de preguntar, porque hay 4 mundos. El trabajo en negro, incluyendo el trabajo en gris, los convenios colectivos, lo que pagan las empresas y la necesidad que tienen las empresas de retener a las figuras que son claves o los talentos. En el trabajo en negro hay elusión y evasión, porque la carga impositiva en la Argentina es absolutamente lapidaria para poder desarrollar cualquier negocio. Entonces, 43%. exacto. Y el 50% de la dotación de todo el mundo de los recursos humanos está fuera de la ley. Ahora, curiosidad. La mitad. La mitad. Curiosidad. Cuando vos estás en un proceso de crecimiento, el grupo que está fuera de la ley también se beneficia. ¿Por qué? Porque el mercado es el que está empezando a regular cuáles son los salarios. Entonces vos no podés tener un operador de data entry o un operador informático por debajo de un determinado número de sueldo. ¿Por qué? Porque el mercado te exige que pagues por encima o en condiciones igualitarias. Y si pagas por debajo te va a durar muy poco. ¿Cuánto pesa el sueldo hoy? Bueno, ese es el 4º capítulo. Yo discrepo, digamos en parte, no en todo, pero sí en parte, con la mayoría de los especialistas en recursos humanos sobre cuáles son las motivaciones de un trabajador tecnológico en el marco de la retención. Nosotros tenemos una lista y una cantidad abrumadora de consultas de las empresas de salir de las stock options, salir de los bonos de largo plazo y entrar a discutir
bonos, beneficios y prestaciones de corto plazo, porque como se decía también recién en el grupo que estuvo precediéndonos, no tenés que sacarte de la cabeza de que una persona la vas a poder retener más de 2 años. Retenerla 3 años ya es mucho. Porque una de las condiciones que se ha impuesto en el mercado para el trabajador es estar al tanto de lo que pasa en el mercado. Y el mercado todos los días ofrece alternativas. Y las ofrece en el mundo. Dependiendo del nivel de calificación y de aporte que pueda hacer cada uno, los ofrece en el mundo. Entonces nosotros hoy tenemos trabajadores en España, en Barcelona, pero los tenemos también en Medio Oriente, los tenemos en Rusia, los tenemos en países extraños para la cultura argentina, como es Japón o Australia, Nueva Zelanda. La comunidad argentina de Nueva Zelanda es significativa. Es decir, la oferta de trabajo hoy no solamente se tiende a ese proceso de democratización horizontal, sino que tiende a tener opciones en cualquier parte del mundo. Y la persona que es más competitiva es la que tiene la libertad de poder viajar. Julián, te escucho y escuchaba también a varios de los directores de recursos humanos. Hay un costado que es la realidad, contra la realidad uno no se puede enfrentar porque la realidad tarde o temprano siempre se impone, pero por otro lado te pones en el rol de los jefes, mandos medios y demás, y vos decís, cuando construís un plan de carrera de alguien de 1, 2, 3 años, el nivel de inversión de ese mando medio es altísimo y el nivel de retorno en términos del tiempo que dedicó, las formas y toda la capacitación es muy bajo. ¿Qué se puede hacer para este contraste? Porque también tengo entendido que en los mandos medios hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no prefiero ser jefe directamente. No solamente eso, se está produciendo otro fenómeno que es verdaderamente preocupante, que es el efecto sustitución. Si yo tengo tantos problemas con el trabajo humano, trato de reemplazarlo. Por máquinas, decís. Por máquinas y por equipos y por la robótica. Si yo no tuviese en Argentina, y esto lo hablamos varias veces contigo, cajeros automáticos, tendría 500.000 puestos de trabajo. Y cada vez hay menos puestos de trabajo que yo. En el home banking, todas las cosas que vos hacías con la ayuda de un empleado administrativo del banco que le pagaba un sueldo al banco, ahora las haces vos con la aplicación gratis, ¿no? O sea, que el que tiene que operar el sistema sos vos y la aplicación te va indicando lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué fenómeno se está dando? Por eso yo digo, estemos prevenidos de que por haber generado un horizonte tan mediático y tan estructurado sobre la base de que yo cambio de trabajo cada vez que quiera, eso está actuando en perjuicio del grupo humano que está dedicado a esa función y está siendo sustituido. En los avances de la inteligencia artificial, ojo que hay una diferencia muy grande entre tener un algoritmo, algo que hizo un ser humano y que sabe que 2 más 2 es 4, y otra cosa bien distinta es que la máquina piense, que la máquina sueñe y que la máquina genere sus propias ideas. En el marco de la inteligencia artificial, la sustitución de trabajo humano es fenomenal. Por ejemplo, en todo el trabajo en serie de los automotores, nosotros teníamos una fábrica de motores que tenía 650 personas en las proximidades de Rosario, hoy tiene 30 técnicos y todo robotizado, y produce el doble de motores que cuando estaba con las 630 trabajadores. ¿Y qué pasa en la actualidad? Vos hablabas de un escenario cambiante. Por un lado fuimos por el tema de los dólares y los pesos, por otro el trabajo que vos llamás democratización como tal, pero estamos en un escenario de casi espiral inflacionario cercano a una inflación de tiempos que la Argentina no quiere recordar. ¿Qué está pasando hoy con la conflictividad en las empresas por un lado y por otro lado con los aumentos de sueldo como correlato de esto? Sí, el tema es muy complejo, pero lo voy a tratar de sintetizar. Nosotros habíamos dicho que hay 4 escenarios. Trabajo en negro, no hay reglas. Trabajo de los convenios colectivos, hay reglas, pero ya están siempre detrás de la inflación. Aunque haya sindicatos que han logrado estar a la par de la inflación en el crecimiento, están detrás. Porque los salarios que se pagan en los convenios, en muchos casos, no son los salarios reales. Después viene el salario de empresa, el salario voluntario, en donde la empresa tiene una flexibilidad salarial en función de cómo le vaya en su crecimiento, ¿no? También se dijo en paneles anteriores
cualquier contexto de crecimiento y desarrollo de los recursos humanos requiere un contexto de crecimiento de la compañía. Pero el cuarto capítulo, que es el de la retención de talentos y el de la determinación de cuál es la escala de valores que tiene una persona individual en función de los elementos que lo atraen para quedarse en una organización por un tiempo, ya dijimos que no es muy largo, nosotros tenemos en este momento una nube de consultas de mecanismos de retención de talentos a través de recursos económicos, o sea, del bill metal. Por ejemplo, uno de los ejemplos lo acabas de mencionar vos al pasar, pero muy importante, yo le quiero pagar al equipo que tengo en desarrollo de software el sueldo que le estoy pagando, le estoy pagando un incentivo cada 3 meses, pero una parte del sueldo que lo quiero pagar en dólares en una cuenta fuera del país para que tenga un poder de ahorro. ¿Por qué? Porque el drama de la inflación está convirtiendo a nuestro papel moneda en papel pintado. Entonces, ese ya no es incentivo. Entonces, cualquier trabajador, aunque le ofrezcan no ser expatriado en el exterior, o sea, ser contratado como si hubiese sido contratado localmente en otro país, pero que cobra en divisas y tiene posibilidad de tener un mínimo ahorro en divisas, elige la opción de irse. Directamente. Directamente. Yo estaba en España caminando por la calle, alguno me reconoció, me sentí a tomar café con gente que estaba trabajando en empresas informáticas de primera línea de Argentina, en España. Me dicen, mirá, a mí me dijeron, no hay más la figura de los beneficios del expatriado. Yo te doy un sueldo y tenés que arreglar tu vivienda, tu subsistencia, etcétera, pero con el sueldo que le pagan en divisas, tiene una vivienda razonable y tiene capacidad de ahorro. Entonces me dice, además de estar en esta locación, tengo la posibilidad de crecimiento en otras locaciones dentro de la misma empresa o en otras empresas que puede ser en esta locación o en otras locaciones. En todos los casos, una pregunta que vos me hacías fuera de cámara, el trabajador está protegido. ¿Por qué? Por la ley local. Exactamente, se usa el principio de la lex loci, que quiere decir que toda persona que presta servicios, obviamente en forma legal, con la documentación inmigratoria en condiciones, etcétera, está protegida por la legislación laboral del país en donde ejecuta el contrato, aunque tenga inclusive locaciones temporarias en otros países. Si su centro de locación es Madrid, se aplicará el derecho español y así en cada caso. ¿A qué atribuís el tema de la baja conflictividad? ¿Esto que decías de la actividad creciente? Mirá, cuando uno tiene mucho crecimiento y una amenaza tan severa de la inflación, no solamente crece la incertidumbre, crece la previsibilidad. Pero no solamente para el empresario, también crece para el trabajador. Entonces, el desarrollo informático, más este contexto donde uno ve una tempestad alrededor de todo lo que haga, aunque tenga una chalupa, aunque tenga un portaaviones, ¿qué aprendió la gente? Primero, empieza el proceso de democratización de los recursos humanos y de las relaciones laborales dentro de las compañías, y los ejemplos más claros son el trabajo en equipo, del que hablamos hace un rato. Segundo, las compañías en sí mismas empiezan a buscar escalones que le permitan cubrirse de las vicisitudes de una sola locación. Entonces, si yo tengo una compañía de informática en Argentina, con el escenario tempestuoso que tenemos, también tengo una en Uruguay, tengo otra en Colombia o tengo otra en Estados Unidos, porque son economías o situaciones más previsibles. Entonces estamos frente a una nueva globalización que rompe con todas las fronteras, que rompe con todas las reglas y que está obligando a las empresas a crear mecanismos normativos internos internacionales. Es un nuevo derecho del trabajo, es decir, en lugar de tener un derecho al trabajo donde lo importante es la indemnización por despido, o si te pagan un poquito más o un poquito menos de sueldo, lo que estás pensando es en un mundo donde el premio va a tener un valor sustantivo en la relación, el intercambio no va a tener ninguna frontera, y va a ser ganador el país que tenga fronteras más abiertas para tomar los mejores talentos, como está ocurriendo en Alemania. Julián, nos quedan 2 minutos y tengo 2 preguntas, con lo cual me interesa hacértelas. La primera pregunta está vinculada con esto que vos planteabas y que es la regulación, ¿no? Se está despidiendo la doble indemnización con ese cuarto adicional que tenía. ¿Qué balance haces de esa medida que fue restrictiva para el mundo de las empresas y que políticamente se vendió
como algo positivo? Mira, yo vengo de estar 2 semanas en Madrid, en donde el Partido Socialista que está gobernando los destinos del país llevó adelante una reforma laboral absolutamente revolucionaria, en el sentido de ir en contra de paradigmas que tenían 30, 40 años en España y que parecía que eran inconmovibles. O sea, hoy no maneja el mundo de la realidad las ideologías, lo maneja el pragmatismo y los resultados. Entonces, nosotros no tenemos una reforma laboral adecuada y nos estamos quedando fuera del escenario. Nos estamos quedando fuera del escenario de muchas cosas, pero nos estamos quedando fuera del escenario en materia laboral porque existe la sombra en la conciencia argentina de que una reforma laboral es una destrucción de los derechos de los trabajadores. Y no es para nada así. Nosotros lo que pasa es que tenemos derechos nuevos. No son los mismos derechos los de trabajadores. Sí, cambió el mundo, cambió todo. Cambió todo. Hoy una aplicación está determinando que haya 300.000 trabajadores en Argentina que andan en bicicleta llevando el delivery. 300.000. Sí, y todos ellos están al margen de la ley, porque nadie se atreve a reglamentarlo, porque saben que si lo reglamentan dentro de la ley de contrato de trabajo, destruyen el sistema y le sacan el puesto de trabajo a 300.000 personas. Y pasa lo mismo con Uber y demás. Y otro dato muy importante que vos mencionaste y que yo un poco tomé al pasar. Desde el punto de vista general, ¿qué va a pasar con el trabajo humano? ¿Van a tener trabajo humano todas las personas? Bueno, la sustitución por las nuevas tecnologías y la aparición de la inteligencia artificial demuestra que más de la mitad de la población económicamente activa del planeta no va a tener ninguna posibilidad de trabajar. Y entonces ahí hay que pensar en un nuevo horizonte. Y el nuevo horizonte, curiosamente, lo están desarrollando ya Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda. ¿En qué consiste? Señor, usted tiene un robot que sustituye el trabajo humano, tiene nuevas tecnologías que hace que la participación humana sea mínima, pague un impuesto que generará un subsidio para darle subsistencia razonable a todo aquel que no se pueda incorporar al mercado. Pero, ¿qué empieza a jugar un papel clave? La educación. Es decir, ¿cuál es la herramienta para acceder al privilegio de tener trabajo? No va a ser la clase social a la que pertenece, los ancestros, la herencia que haya cobrado. No, la consigna va a ser el nivel de educación que tenga la persona y si esa educación es compatible con el futuro de las nuevas tecnologías. Yo no puedo producir 54 facultades de Derecho en la Argentina enseñando Derecho procesal cuando yo, dentro de un procedimiento judicial en la Argentina, ya hago todo por Zoom. Clarísimo. Julián, la última. ¿Con quién se compara hoy una empresa? Digo, históricamente había sistemas, hay uno con marca y todo, que es el benchmark que hacías para una posición dentro de una empresa, director de finanzas, gerente de finanzas, analista senior. Hoy, ¿sirve mirar eso por posiciones o con esta democratización quedó viejo ese concepto? No solamente quedó viejo, sino que quedó sustituido por quién es el que está dispuesto a romper las reglas. ¿Quién es el que está dispuesto a pensar, como dicen en Estados Unidos, out of the box, fuera de la caja? ¿Quién es el que tiene un nuevo design thinking? Bueno, esta es mi influencia americana que me persigue. Es decir, el diseño, la ruptura de las reglas, el hecho de pensar con criterios hasta absurdos, el futuro de los productos, de los servicios, y de toda la energía que pone en la creación una empresa, está en base a esta nueva generación de rupturistas que no reconocen ni una profesión ni un oficio específico, pero que sí relacionan a la persona con un compromiso serio con las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías que se llaman exponenciales, que van mucho más allá del hecho de manejar bien una computadora, que están alcanzando, bueno, hoy se habla de avatars, ¿no? Es decir, de tener un José del Río adentro de una computadora que hasta me puede aparecer con un holograma, que copia todas tus capacidades, que las mejora y que te empieza a sugerir cosas para que vos mejores. Me quedo con ese título, Vamos por el metaverso, la versión mejorada de nosotros.
para el año que viene. Gracias, Julián. Un placer. Un placer. Siempre con buena información, siempre con datos, siempre preciso el doctor Julián de Diego. Y ahora te llevo a los enredos de oficina. Mirá lo que pasa. So where's the motivation? And here's something else, Bob. I have 8 different bosses right now. I beg your pardon? 8 bosses. 8? 8, Bob. So that means that when I make a mistake, I have 8 different people coming by to tell me about it. That's my only real motivation, is not to be hassled. That and the fear of losing my job. But you know, Bob, that'll only make someone work just hard enough not to get fired. Would you bear with me for just a second, please? Okay. What if, and believe me, this is so hypothetical, but what if you were offered some kind of a stock option equity sharing program? Would that do anything for you? I don't know, I guess. Listen, I'm gonna go. It's been really nice talking to both of you guys. Absolutely. The pleasure's all on this side of the table, trust me. Good luck with your layoffs, all right? I hope your firings go really well. Excellent. Great.